¿Qué es una distribución bivariante o conjunta? Una distribución bivariante o conjunta es aquella que estudia dos variables al mismo tiempo en un conjunto de datos para analizar cómo se relacionan entre sí, mientras que una estadística univariante miramos una sola variante y se centra solo en estudiar esa. Por ejemplo, estudia solo la edad. En la variante trabajamos con pares de valores que vemos qué probabilidad tienen en cada combinación. Ahora bien, para realizar un ejemplo vinculado al entorno, imaginemos que en un salón de 30 estudiantes decidimos realizar este registro con las variantes. Registramos dos cosas: si estudiaron más de 2 horas y si aprobó el examen realmente. La distribución conjunta nos mostraría, por ejemplo, que 12 estudiantes estudiaron más de 2 horas y estos realmente aprobaron, y que 3 estudiantes estudiaron más de 2 horas pero estos no aprobaron. Pero sin embargo 5 estudiantes no estudiaron más de 2 horas y aún así aprobaron. Y 10 estudiantes estudiaron más de 2 horas y estos no aprobaron. Así podemos lograr visualizar si hay una relación entre estudiar y aprobar y comprender todo el entorno de los datos que tenemos utilizando esta herramienta. Ahora bien, otra pregunta a desarrollar sobre el tema sería cómo se representa una distribución conjunta y para qué puede llegar a servir. La distribución conjunta se puede llegar a representar de forma diferente según el tipo de variables. Para variables discretas, es decir, que son variables contables, como sí o no, o números enteros, se puede utilizar una tabla de doble entrada. Cada celda contiene la frecuencia de la probabilidad de edad y su combinación. Ahora bien, un ejemplo vinculado al entorno podríamos elegir el ejemplo de la moneda, donde supongamos que lanzamos una moneda al aire y decimos que X puede llegar a ser el resultado de la primera moneda, que se puede tomar así como que 1 si sale cara o 0 si sale sello, y Y como el resultado de la segunda moneda. Ahora bien, la distribución conjunta nos dice que hay 4 combinaciones posibles que pueden llegarse a salir. La primera de estas sería cara y cara. La segunda sería cara y sello. La tercera sería sello y cara. Y la última sería sello y sello. Como todas son iguales y muy probables, cada combinación tiene una probabilidad de 0.25, es decir, un 25% de probabilidad. De esta forma se representan los datos y nos sirve muchísimo en las aplicaciones en la vida cotidiana de manera real, como en la medicina, donde nos podría servir para analizar la relación entre la presión arterial y la edad. En cambio, si lo vemos en un entorno más como que urbano, en la economía, para ver cómo se puede llegar a relacionar los ingresos de los gastos y hasta incluso en la inteligencia artificial para hacer precisiones de esta misma. Buen día, profesora, mi nombre es Ricardo Mendoza y le voy a estar hablando un poco sobre lo que es la distribución marginal. La distribución marginal es un concepto fundamental dentro de la teoría de la probabilidad y de la estadística, ya que permite estudiar lo que es el comportamiento de una sola variable aleatoria cuando ésta forma parte de una distribución conjunta con otra variable. Ahora, su principal objetivo es analizar lo que es una variable de manera independiente, sin considerar los valores específicos que pueda tomar la otra variable. Para obtener una distribución marginal, se parte de la distribución conjunta,
la cual reúne toda la información relacionada con ambas variables y posteriormente se elimina la información de la variable que no se desea analizar. El método utilizado para obtener depende del tipo de variable con la que se está trabajando. Cuando las variables son discretas, la distribución marginal se calcula sumando las probabilidades correspondientes a los diferentes valores de la otra variable. Por su parte, cuando las variables son continuas, el cálculo se realiza mediante integrales, debido a que en este caso se trabaja solo con las funciones de densidad de probabilidad. Gracias a este procedimiento es posible conocer cómo se distribuyen las probabilidades de una variable por separado, ahora facilitando su estudio y permitiendo una interpretación más clara de los datos. Las distribuciones marginales son de gran importancia porque este permite simplificar o simplifica, mejor dicho, el análisis estadístico, ayudando a describir el comportamiento individual de cada variable y sirve como base para comprender otros conceptos relacionados como la distribución condicionales, la independencia entre variables, entre otros. Ahora, por esta razón, son ampliamente utilizadas en investigaciones científicas, estudios económicos, análisis de mercado, ciencias sociales, ingeniería y muchas otras áreas donde es necesario interpretar datos y tomar decisiones a partir de la información estadística. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Voy a hablar sobre qué es la distribución condicional. Imagínate que estás analizando los gustos de la gente y tienes un grupo enorme de personas. Si te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que a alguien le gusten jugar videojuegos? Estarías mirando a todo el grupo por igual. Pero, ¿qué pasa si primero filtras a ese grupo y te quedas solo con el grupo que tiene entre 15 y 20 años? La probabilidad de que le gusten los videojuegos va a cambiar por completo. Eso es la distribución condicional. Es estudiar cómo se comporta una característica, en este caso los videojuegos, poniendo una condición previa, que tengan entre 15 y 20 años. Es como poner un filtro de búsqueda a la realidad para analizar solo la parte que interesa. ¿Qué diferencia hay entre una distribución marginal y una condicional? Bueno, la diferencia entre ambas se resume en que si decidas mirar el panorama o prefieres aplicar un filtro, mientras que la distribución marginal te da el total de algo ignorando cualquier otro factor que sabe de cuál es el porcentaje de su cliente compra ropa sin importar su género. La distribución condicional hace un zoom y calcula ese porcentaje enfocándose únicamente en un grupo específico. Por ejemplo, ¿cuánta ropa compra solo los hombres? Básicamente, la marginal trabaja con todo el universo de datos que tiene, mientras que la condicional reduce ese universo en un solo escenario que tú de antemano ya decidiste congelar. Muchas gracias, mi nombre es Rosa Guevara. Hola, buenas, mi nombre es Genesis Alfaro y yo les voy a hablar de cuándo decimos que dos variables son independientes. Cuando dos variables están conectadas desempeñan roles diferentes, una lidera, la otra sigue. La variable independiente es la que controlamos o decidimos cambiar. No depende de ningún otro elemento de la relación variable, depende es de la que responde. Su valor está determinado por la que haga la variable independiente. Un ejemplo sencillo, supongamos que ganamos $10 por cada hora que trabajamos. La cantidad de horas que trabajamos es la decisión. Esa es la variable independiente. Tus ingresos totales dependen de esa decisión. Es la variable dependiente. Esa es la variable dependiente. ¿Cuál es la utilidad real de las distribuciones bivariantes, marginales y condicionales? En teoría de la probabilidad de las distribuciones marginal es la distribución de probabilidad de un subconjunto de variables aleatorias. La distribución marginal proporciona la probabilidad de un subconjunto de valores del conjunto sin necesidad de conocer los valores de las otras variables. Esto contrasta con la distribución condicional que proporciona probabilidades contingentes sobre el valor conocido de otras variables. En el término
variable marginal se usa para referirse a una variable del subconjunto de retenido y cuyos valores pueden ser conocidos. La distribución de las variables marginales. La distribución marginal se obtiene marginalizando sobre la distribución de variables descartadas, y las variables descartadas se llaman a veces variables marginalizadas. La distribución condicional es una distribución de valores para una variable que existe cuando se especifican los valores de otras variables. Este tipo de distribución permite evaluar la dispersación de la variable de interés bajo condiciones específicas, de ahí su nombre. Supongamos que vendes computadoras y registras el tipo de computadora y el género de cada computador. Ahora, imagina que quieres evaluar la distribución de los tipos de computadora solo para clientas. Este es un ejemplo de distribución condicional. Muchas gracias, esto ha sido todo. Espero que tengan un excelente día.